Voy a empezar. Esta competencia de libre mercado implica que ningún privilegio o ley impide que cualquiera entre. El profesor Harold Demsetz, lo voy a colocar en chat aquí, Harold Demsetz, él dijo lo siguiente, Demsetz, algo así. Harold Demsetz. Él dijo que no es que el número de competidores hace que haya mayor competencia. Escuchen bien, ¿ah? No es que habiendo muchos competidores haya mayor competencia. O sea, quiere decir que es más intensa la competencia. Incluso con dos competidores puede ser más intensa la competencia que con miles. Y es cierto, hace muchos años atrás era cuando estaba Bacus. Bacus era una empresa peruana, inglesa, con accionariado inglés, que competía con Ambev Perú. Y eran dos titanes del mercado de la cerveza. Todas las semanas había innovación. Sacaba uno, una cerveza de tamaño 500 mililitros, y el otro sacaba la semana siguiente otro modelo premium. Y cada semana sacaban un producto diferente. Uno para jóvenes, uno para adultos, otro para todo tipo público. Y tú veías la paliza que se daban ambos. Eso nunca se había visto. O sea, no quiere decir que el número determina la mayor competencia. Incluso con menos competidores puede haber mayor competencia que con muchos. Por eso que nosotros, cuando hacemos análisis económico, un poco diferimos con la propuesta de Indecopi, porque Indecopi piensa que a mayor número, mayor competencia. Y en la Constitución peruana no prohíbe que haya una o dos empresas. O sea, no prohíbe que exista en número menor, por ejemplo, una empresa, no prohíbe que haya una empresa. Lo que prohíbe son las prácticas anticompetitivas. Pero digamos, el disenso que hay con Indecopi es que ellos piensan que la forma competitiva es que haya muchos, o sea, muchos competidores. Ellos piensan que ese debe ser el modelo de competencia perfecta. Ellos entran con un tema de competencia perfecta. Y nosotros pensamos que más bien la competencia es imperfecta. Y estoy hablando del punto de vista austriaco, ¿ah? Como proceso de descubrimiento, como aquel método en el cual todos aprenden de todos. Unos aprenden de los que están adelante, es decir, los que son los líderes, y otros aprenden de sus competidores cercanos, o sea, de aquellos que están en la misma parcela del negocio. Aprenden unos a ser buenos, a unos aprenden horarios, otros aprenden precios, otros aprenden formas de hacer negocio. O sea, la competencia es un proceso, no es una situación. En cambio, Indecopi cree que es el número de competidores lo que determina la competencia. Entonces son enfoques diferentes de competencia. Ellos son estáticos y nosotros somos dinámicos. O sea que es como una película. Indecopy toma la foto y dice, acá hay pocos competidores, por tanto hay que regular el mercado para que haya más competidores. Y nosotros somos la película. Un ratito, dejen que el mercado vaya descifrando cuántos competidores debe haber. Es como el caso del mercado de la AFP. El mercado de la AFP habían creo que como 8 AFP y al final la competencia iba descubriendo que con 4 era suficiente. Por un tema de economía de escala, por un tema de regulación, costos, etcétera. Entonces nosotros ponemos que el mejor concepto que podemos hablar de mercado competitivo es la ausencia de privilegios. No es que haya muchos competidores, es la ausencia de privilegios, de leyes, de regulaciones, de normas y todo lo que impida que cualquiera entre. Pueden entrar dos, pueden entrar 1000, 2000, dependiendo del mercado.
El mercado va creando sus condiciones. Uno no tiene que moldear al mercado, porque eso sería regular. Cuando tú regulas, haces perder opciones al mercado, porque una regulación es una barrera. Una regulación es como un muro, que si tú no pasas del muro no entras a competir. Regular es impedir, no es liberalizar. Liberalizar es desregular. Entonces, ningún privilegio o ley debe impedir que cualquiera entre. Y hemos puesto que, ejemplo, no es siempre que dos sea menos competencia que mil. Al contrario, dos pueden hacer más competencia que mil. Eso es para que vayan aprendiendo a diferenciar lo que para Indecopy es competencia a lo que nosotros hablamos desde aquí, desde un punto de vista de de la competencia como proceso, ¿no? Recuerden que ahí hay un paper de justo de Hayek que se llama La competencia como proceso de descubrimiento. Así se llama, la competencia como proceso de descubrimiento. Luego, monopolio, otra forma de competencia. ¿Cómo se comporta un monopolio? Hace dos cosas. Sube precios y baja producción. O sea, gana más por elevar precios que por volumen. En el mercado competitivo se gana más por volumen con precios bajos. En el monopolio es al revés. Se gana más con precios altos vendiendo a poca gente. ¿Qué requisitos? Requisitos es, el producto tiene que ser esencial, es decir, no puedes sustituirlo. Dos, no hay competidor, porque esos privilegios que obtiene esa empresa no permite un competidor adicional. Cuando tú hablas de un producto que es esencial, es inelástico. Inelástico es un término ingenieril, digamos así, que describe que un producto, a pesar que el precio suba, cae poquito porcentualmente en las ventas. Más gana porcentualmente subiendo precios que la pérdida por caída de ventas. O sea, en otras palabras, tú puedes subir en 60% el precio, pero tus ventas caen en 5%. ¿Producto de qué? Ese producto no tiene sustituto. ¿Cuál es? El agua, por ejemplo, la electricidad. Hay ciertos productos que son como las medicinas, ¿no? Que son imposibles de sustituir. Esa es la condición. Porque si tú pones monopolio del pan, el problema es que tú puedes cerrar el mercado y para que haya un solo productor, pero la gente va a decir, de pan no se puede vivir solamente, busca sustitutos. Entonces del pan te puedes pasar a la tostada, del pan te puedes pasar a la galleta, del pan te puedes pasar al panetón, del pan te puedes pasar del pan me refiero francés, te pasas al pan árabe. O sea, no es esencial el pan francés, hay sustitutos. Entonces, condición de monopolio, producto que sea esencial, no tenga sustitutos y además no hay rivalidad, no hay competidores. Porque el gobierno cerró, lo cerró con una ley mala. Ahí tienes Telefónica. Telefónica cerraron el mercado para que fuera la única. Tiene creo que el 90 o 95% de la línea fija, no estoy hablando de celulares. Sustituto de la línea fija, bueno, puede ser celular. O sea, ya ese mercado no es tan esencial la línea fija. Tienes el celular que es más barato. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Bien, entonces monopolio, privilegios concedidos. Ejemplo que nosotros tenemos que es del Estado, Sedapal. Sedapal, única empresa que brinda servicio de agua potable y alcantarillado. Es creado por ley y no permite que otros puedan aprovechar pozos, desviar ríos, ¿no? Para ofrecer agua. No, es el Estado, el gobierno, a través de
una ley que se reserva el derecho de ofrecer y puede haber competencia. Lo usual que se piensa que Sedapal hace es lo que creen que es la única forma de distribuir agua. Bueno, no es la única manera de distribuir agua. Producir agua, ya saben, en la boca de los ríos. Le haces un desvío de aguas en ciertos tramos, porque recuerden que los ríos discurren. No es que el río se acaba en la tarjeta, no. No, sigue y el río sigue hasta el mar. Entonces, en los tramos puede haber competencia, puede haber varias empresas en las bocatomas de los ríos y puede desviar agua. Ahora, la distribución es el tema. Lo que te enseña la economía es que por un tema de lo que le llaman economía de escala, es preferible que esto se haga por una sola empresa. ¿Y eso qué significa? Que más barato te sale desde el punto de vista colectivista de toda una sociedad que una empresa sea la monopolista, porque el costo de producir agua es más barato que si lo hiciesen 5 empresas distintas. Pero esa es la trampa del monopolio, porque la trampa es por la economía de escala. Entonces, es como decir lo mismo que señalaba Marx, que al final se va a formar grandes monopolios en el mundo y van a explotar a los trabajadores y se va a volver una economía conflictiva donde el trabajador se va a pelear con el patrón, va a tomar las armas y lo va a destituir y la burguesía de paso, así que sacan a la gente del gobierno a punta de armas. Esa es la lucha de clases, pero la lucha armada. Por el tema del monopolio, lo mismo es esto. Acá se está asumiendo de que un monopolio, por ser más barato en su costo de producción, entonces hay que justificar el monopolio. Y eso es algo incierto, o por lo menos no lo es del todo correcto. Si bien hay economía de escala, pero eso no quiere decir que todo se encuentre satisfecho con el mismo producto para todos. Por ejemplo, hay personas que aprecian un agua mucho mejor tratada, más potable, pero tú tienes que conformarte con lo que sea, para entonces tú tienes que comprar filtros de agua, tienes que comprar una serie de accesorios dentro de tu casa para tomar un agua del caño. Otros quieren otro tipo de agua, ¿no? Hay aguas incluso que se venden en botella. Por ejemplo, esa agua tratada no es lo mismo que un agua mineral. El agua de San Luis es agua tratada. El agua mineral es agua de río, directo. Entonces, no puedes asumir que todos quieren lo mismo. Entonces, hay desutilidad marginal. Ese es un término que se emplea mucho en economía. ¿Qué es desutilidad marginal? Significa desatisfacción. O sea, la gente, si tú le pones una nota del 1 al 10 al agua de Sedapal, algunos te van a poner 5, otros te van a poner 8, o a algunos les parece bien. Y es porque en el mercado la gente prefiere la variedad, no la cantidad. Se dice que el agua tiene unos porcentajes de cloro alto, otros dicen que es cloro bajo. Entonces, eso, por ejemplo, se resuelve con abrir los mercados. El mercado va encontrando formas. En las zonas pobres de Lima, donde no llega Sedapal, llega el tanque cisterna. Es lo que una candidata está diciendo. Va a distribuir agua gratis a los cerros, a donde la gente no tiene agua. En los primeros años antes que Sedapal ponga. Esa es una forma de distribución del agua. ¿A nivel de qué? De cisterna. Hay otra forma de distribuir el agua a través de pozos. O sea, el agua percola a través de los, digamos, de la tierra, de la capa freática, no sé, no, es un nombre medio técnico, yo no conozco, pero que va filtrando y el agua corre por unos ríos abajo. O sea, debajo de nosotros hay ríos subterráneos se llama, y ahí jalan agua. O sea, no hay una sola forma de distribuir agua. ¿Se puede particionar el mercado? Sí, claro, por supuesto. No tiene que ser Sedapal todo, Lima Metropolitana, incluso Lima Sur, Lima Norte. Eso puede haber varias. Y puede haber varias formas. Hay que dejar que el mercado vaya creando las condiciones para que aparezcan nuevas formas de distribución del agua.
Siguiente, monopsonio, otra forma de competencia, pero esto es por el lado de quien compra. O sea, aquí hay una especie de ley que impide que haya muchos compradores. Y esto es una ley creada también por el gobierno. ¿Cuál es el ejemplo? ENACO. ENACO es la empresa nacional comercializadora de la coca, que compra la coca, la hoja de coca. Pero no es suficiente la compra porque de todo el 100%, la empresa nacional de la coca compra, creo que el 10, o sea, el 90% se lo compran los narcotraficantes. Esta es una empresa que compra a muchos productores. Eso se llama monopsonio. Una compra a varios productores. Luego viene el oligopolio, otra forma de competencia. Privilegio concedido a favor de un grupo de empresas. Por ejemplo, hay cadenas de farmacias que se conocen que son de Intercorp y los han sancionado porque han concertado precios. Entonces se dice que los oligopolios son inestables. Como se reparten territorios, se vuelve inestable porque ustedes conocen bien, los negocios no se quedan con un mercado, digamos, con una cuota de mercado, siempre aspiran a más. Y estos oligopolios se reparten los territorios asignándose cuotas fijas de mercado. Bueno, cualquier empresario no se va a conformar con la cuota que le dan y se vuelve inestable en el sentido que se rompe el pacto. Los oligopolios a mediano plazo se rompen. ¿Cuál es el oligopolio? Es esto que ustedes ven. Los cuatro AFP. ¿Y cómo los controlan para que no hagan concertación? Tienen su superintendencia. La de Banco y Seguros y AFPs se dedican a controlarlo para que no hagan concertación de precios. Y ahí tenemos todo el problema que está originando por el sistema, ¿no? Eso es oligopolio. Pocos venden a muchos. O sea, 4 empresas venden sus servicios a 7 millones de asegurados. ¿Ves? 4 empresas a millones. Luego viene el oligopsonio, que es otra forma de competencia, pero el lado de la compra. Pocos compran muchos. El monopsonio es uno compra muchos y el oligopsonio es pocos compran muchos. Igual, privilegios. Siempre hay una regulación que impide. El ejemplo, 3 empresas, Laibe, Nestlé y Gloria. ¿Qué compran ellos? La leche fresca. ¿A cuántos? A miles de fongaleros, o sea, los propietarios de vacas lecheras. Pocos compran mucho. Entonces, ¿cuál es la tendencia de los monopsonios, de los oligopsonios? Es pagar lo menos posible. Mientras en el monopolio y en el oligopolio cobran altos precios. Y acá en el monopsonio y oligopsonio pagan precios bajos. En el otro cobran alto y en este pagan poco. Esas son las 3 formas de competencia cuando hay regulación estatal. Entonces, podemos decir lo siguiente. Hemos aprendido que oligopolio y monopolio son creados por barreras legales para que uno venda a muchos o pocos vendan a muchos. En el lado de la compra, que se llama monopsonio y oligopsonio, significa que son pocos compran a muchos y siempre la tendencia es pagar poco a muchos. Y en el lado del monopolio y oligopolio, uno o pocos venden a muchos a precios altos. ¿Cómo se regula esto? Con libre mercado. O sea, tú quitas las barreras legales y esto desaparece. AFP es una prueba. Sistema privado de pensiones. ¿Qué ley dio origen al sistema privado de pensiones? Ahorita se los digo. A ver, para que vean que estas cosas no son gratuitas, siempre es creado por ley, ley de AFP. Ley de creación, ley de creación de AFP. Es la 25.897, el decreto ley
25897 por el que se crea el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. Ya eso se iba en el año 90, 6 de diciembre de 1992. Así se creó estos mercados, con ley, no por oferta y demanda. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas? A ver, déjame ver si hay algo por acá. Ok, Juan David, todo bien. Entonces, nos vamos al mercado factorial. Y vamos a entrar al mercado factorial. Un ratito que encuentro. Ok, ahí va. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. Ya saben que hay cuatro mercados factoriales: mercado de recursos naturales, el mercado de la mano de obra, el mercado del capital y el mercado de la empresarialidad. Lo que vamos a hacer es analizar cada mercado, ya que esa es la parte que no ve la gente. La gente lo único que ve es la empresa vende. ¿Qué es lo primero que hace la empresa? Dicen, no, la empresa lo primero que hace es vender. No, no es cierto. Lo primero que hace la empresa es comprar, o sea, invertir antes de vender. Invierte para luego vender. ¿Qué invierte? Invierte en estos factores. Sin estos factores no habría riqueza. Los muebles hechos de madera, ¿de dónde sale? Del factor recurso natural. ¿Quiénes lo hicieron? La mano de obra, los trabajadores. ¿Con qué herramientas? Con el factor capital. ¿Y quién gestionó todo eso? El factor empresarial. O sea, sin esos cuatro no puede haber creación de riqueza. La riqueza no se crea sola, la riqueza hay que crearla. Por eso que es incorrecto cuando señala que el Perú es rico. Por eso que el señor Pedro Castillo está muy errado cuando dice somos un país, ¿cómo dice? Hay pobres en un país rico. ¿Rico en qué? Creo que hay una confusión. Seguramente él se refiere a la abundancia de recursos naturales. Y la abundancia no es riqueza. El que haya muchos árboles en Madre de Dios, de caoba, de cedro, no significa que seamos ricos en términos como él se refiere, riqueza de bienes y servicios. No, es abundancia, sí, pero eso no hace rico. La riqueza es los bienes y servicios listos para consumir. Por ejemplo, el mueble de madera es riqueza, la madera no. La madera es del factor recurso natural. La leche para tomar es riqueza, no la vaca, que es el recurso natural. Igual, un cable de cobre como bien final, para utilizarlo para enchufar, etcétera, eso es riqueza. No es la onza de cobre, no es el mineral de cobre lo que hace rico. Es decir, las cosas transformadas hace rico un país, no su materia prima. La materia prima es un elemento, un ingrediente, pero la torta es la riqueza, no el ingrediente. Eso tiene que quedar claro, y eso es lo que no sabe el señor Castillo. No más pobres en un país rico. No, seguramente la mejor forma de decir eso es no más pobres en un país abundante de recursos naturales, para que se entienda mejor, porque ahí está confundiendo. Entonces, cada factor, cada recurso que hablamos nosotros constituye un elemento esencial en la creación de riqueza. El gasto empresarial en esos factores se llama inversión privada. Inversión privada es el gasto de las empresas. Bien, vamos a empezar a hablar de lo siguiente. Las inversiones privadas no vienen solamente porque es algo rentable. Las inversiones privadas vienen por consideración de muchos factores que están en su análisis interno.
Cuanto más grande sea la empresa, más se fija en esto. Cuanto es más chiquito la empresa, menos se fija en esto. Las microempresas, la gente que tiene su empresita unipersonal con un ayudante, no mira esto. Porque el nivel de injerencia que pueda tener la justicia, la seguridad, los derechos de propiedad, las migraciones es bastante, pero bastante indirecta. O sea, es muy lejos. Porque el impacto que tiene sus inversiones, como es una microinversión, entonces el ambiente legal es muy poca importancia le da. En cambio, cuando tú te haces de un inversionista que va a meter 500 millones de dólares, no, ahí cambia la cosa. Ahí sí, efectivamente, él va a decir, yo voy a invertir 500 millones de dólares en esta economía, pero yo quiero saber su regla de juego. Cuando los candidatos y las personas se asustan, dice, se detendrán las inversiones porque Pedro Castillo va a ganar el próximo domingo y dice, si gana, pum, se van las inversiones. En realidad las que se van son las grandes inversiones, porque las reglas de juego están constituidas en el marco institucional. Y consecuencia de ese marco institucional viene lo social, que viene a ser la migración. Se van a ir, seguro, a mucha gente cuando entre el señor Castillo. Pero las microempresas, o sea, las que constituyen el 95% de la población empresarial, no se van a ir, se van a quedar acá en Lima, van a subsistir en relación a la intensidad del socialismo. Va a sobrevivir, o sea, va a buscar forma y se va a informalizar más. O sea, va a haber una rebelión fiscal contra el gobierno, digamos, socialista. Va a buscar evadir impuestos, va a buscar eludir impuestos, ¿no? Va a buscar no pagar impuestos, porque si paga quiebra. Entonces, cuanto más sea la inversión, los factores que vemos aquí llegan a ser más importantes para esas inversiones. Pero es bueno tratar de analizar cada una de ellas. Vamos a analizar uno por uno. Bien, para yo realizar una inversión empresarial, en el sentido de que si me interesan todos estos factores, diría lo siguiente. Un empresario dice, yo voy a invertir siempre que la justicia como marco institucional ofrezcan garantías de que aquí se va a procesar bien cualquier situación que lesione mi derecho. O sea, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Entonces, la justicia vendría a ser su marco de garantía por si hay un conflicto de derechos, va a invertir, va a asumir que ahí se puede hacer negocios cuando la justicia sea justa o tenga niveles óptimos de justicia. Mientras mejor sea la justicia, más inversiones habrá. Mientras la justicia sea más injusta, menos inversiones hará. Nadie apuesta, nadie invierte en un marco jurídico o un marco institucional donde no se respetan los derechos, porque eso podría originar pérdidas para una empresa. Si compro un terreno y hay una disputa por la legitimidad, la legalidad, y si es una justicia injusta, se lo va a dar a quien no le pertenece. Entonces perdería mucho dinero las inversiones, los inversionistas, las empresas que se dedican a invertir en ese rubro, supongamos en los recursos naturales. Entonces, necesita que el ambiente sea justo, que haya buena administración de justicia, sea eficiente, diligente y prudencial en términos de tiempo. Entonces, mayor justicia, mayor inversión. Menor justicia, menores inversiones. Así más o menos va pensando el que invierte. Segundo, la seguridad, algo tan esencial, porque ningún negocio puede prosperar en medio del caos, en medio de la inseguridad. Los clientes no van en lugares inseguros. Se necesita seguridad. Mayor nivel de seguridad, mayor nivel de inversión. Distritos que ofrecen niveles de inseguridad altos, a esos distritos van menos las inversiones, o sea, se constituyen menos en términos de negocio.
Más seguridad, los clientes van a lugares seguros, habrá más negocios. Más inseguridad, desalienta a los clientes y por tanto las empresas no se ubican donde es inseguro. Entonces, mayores niveles de seguridad, mayores niveles de inversión. Menores niveles de seguridad, menores niveles de inversión. Tercero, derecho de propiedad. Entendido como la facultad, como las cuatro facultades. Facultad de transferir, o sea, de una persona a otra. Puede ser a título oneroso o gratuito. Transferir, usufructuar, o sea, sacarle provecho económico a lo que posees, alquilando, vendiendo. Tercero, disfrutar, sacándole provecho o beneficio a lo que posees. Disfrutar, gozar de los beneficios. Y por último, destruir. Esas cuatro facultades tienen que estar aseguradas. Si alguien va a invertir, quiere saber si va a poder transferir, usufructuar, disfrutar y destruir. Mayor protección de los derechos de propiedad, mayores niveles de inversión, por tanto de producción y al final macroeconómicamente mayor PBI. Hay un indicador, un índice que se llama International Property Right Index, que indica los países más seguros en materia de derecho de propiedad. Lo voy a colocar acá en el chat. Índice Internacional de Derechos de Propiedad. En inglés es IPRI. Nuestro Instituto de Libre Empresa, en un tiempo atrás, estuvo pasándolo, traduciéndolo al español del año 2010-2011, el IPRI a nivel internacional. El Perú salía a la mitad de la tabla. Y ahí en el prólogo salía Hernando de Soto. Ya, esto lo pueden ver. En el ILE hay creo que 2 o 3 del International Property Right Index y que ahora está en web. Lo buscan así, ¿no? International Property Right Index. Esto lo saca la Alianza por los Derechos de Propiedad, Property Right Alliance, Alliance del grupo de Grover Norquist. Grover Norquist es un sujeto bastante importante porque él fue un tiempo atrás asesor de Ronald Reagan, era su speech writer, o sea, era el que le hacía los discursos, y le metía ahí, a Reagan, dice que le metía ahí los nombres de Mises y Hayek, así en su esto. Y como decía Mises, Ronald Reagan, decía todo lo que le ponía Grover, ¿no? Y el último ha sido de George Bush, creo que hijo, o George Bush hijo. Bueno, él tiene una fundación que se llama American for Tax Reform. Y de la American for Tax Reform sacó la Alianza por los Derechos de Propiedad, ¿no? Para que vean la importancia. Y ahí hay una correlación bastante positiva entre mayor protección de la propiedad física e intelectual, las dos, con PBI per cápita. O sea, los países que tienen mejores niveles de protección de la propiedad física e intelectual son los países que tienen mayores niveles de riqueza, medido a través del PBI por habitante. ¿Ya? O sea que hay una correlación científica ahí también. Cuarto, ambiente político. ¿Por qué los inversionistas toman en cuenta este ambiente? Porque son los que hacen las normas, son los que ejecutan las normas, son los que protegen las normas. Si tú cambias de autoridad, porque el ambiente político es enrarecido, es decir, puede ser que un presidente de la República haya dicho, yo voy a ofrecer un ambiente amigable para las inversiones privadas, luego se es destituido, entra otro presidente y dice, yo no voy a permitir que las inversiones extranjeras se lleven la riqueza del país. Entonces, ¿cómo las inversiones van a venir o cómo las inversiones que vinieron por el primer discurso se van a quedar con el segundo discurso? Entonces, se requiere ambientes políticos estables, ambientes políticos amigables para que las inversiones fluyan. O sea, no todo es TIR y BAN, no todo es tasa interna de retorno, no todo es valor actualizado neto, no todo es ganancia. También tienes que mirar
marcos institucionales que sean amigables o propicios para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Entonces ahí tienen cuatro factores que se tomen en cuenta al momento de realizar inversiones donde importa este marco porque hay mucho dinero de por medio. Vamos a la parte social. También se toma en cuenta lo siguiente. Imagínense un país donde las migraciones son mayores a las inmigraciones. ¿Vienen o no vienen a invertir? A ver, ¿qué dicen ustedes? Las migraciones son mayores a la inmigración. ¿Vienen o no vienen a invertir? ¿Vendrán o no vendrán? ¿Qué pena? ¿Conviene o no conviene invertir en una situación donde hay mayor migración que inmigración? ¿Saben lo que es migración? Salida del país. Inmigración es llegada hacia el país. A ver, ¿qué dice el chat? No vienen, no invierten, efectivamente. Así es, Sebastián, así es, Joaquín. Porque al final, cuando las migraciones son mayor que la inmigración, hay mayor salida que entrada. ¿Y eso qué significa? Que hay menor mercado. O sea, hay menor bocas, menores necesidades, porque la gente sale más de lo que entran. Balance final, menos población, tipo Venezuela. Cuando dicen, han salido 7 millones de venezolanos, son 7 millones de bocas menos que ese mercado venezolano va a necesitar atender. Entonces yo no invierto en un lugar donde se están yendo. Al revés, si las inmigraciones son mayores a las migraciones, es momento de invertir. Porque hay gente que está llegando de diferentes lugares y hay más necesidades que atender. Por tanto, las inversiones se justifican porque hay más necesidades. Siempre, claro, manteniendo el marco institucional ahí, digamos, presente con los niveles de justicia, seguridad, derecho a propiedad y ambiente político. A ver, en la tasa de natalidad y mortalidad, pregunta ahí, si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad, ¿vienen o no vienen las inversiones? Si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad, ¿se invierte más o se invierte menos? Sí vienen. ¿Por qué razón? Porque hay más gente que vive que mueren. Entonces va a aumentar la población. Mayor, mayor necesidad, mayores niveles de preferencias. En cambio, si la mortalidad es mayor que la natalidad, entonces la población va envejeciendo y van cambiando incluso de rubro las inversiones. Fíjese que cuando hay una inversión en contexto de natalidad mayor que mortalidad, la población se vuelve más joven. O sea, el promedio de edad debería estar más o menos en 22 años aproximadamente. Y si la natalidad es menor que la mortalidad, esa, ese promedio de edad empieza a subir. Ya no es 22 años. Empieza a ser 35 con el tiempo, luego 42. Entonces, lo que era antes una población juvenil, en su mayoría,
se convierte en una población más adulta. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones en un contexto cuando es juvenil? Bueno, hay mayor inclinación por invertir en, supongamos, ¿no? En deporte, academias, educación, entretenimiento, bares, licores, ropa deportiva, ropa casual. Entonces, todas las industrias van dirigidas a ese público que es mayoritariamente joven. Las grandes inversiones se concentrarían más en ese público porque es la mayoría, digamos así, en promedio, ¿no? Pero si la natalidad es menor que la mortalidad, entonces la población que era de 22 años como promedio pasa a ser 40. Entonces los gustos de una persona de 40 son diferentes a una de 22. Entonces las inversiones se redirigen, o sea, ya no va a ser como antes, sino que se van a especializar en otras cosas. Si antes era lugar de entretenimiento, ahora va a ser lugar de descanso. Si antes era ropa casual, esta va a ser ropa formal. Si antes eran deporte aventura, no, aquí va a ser deporte en familia o excursiones en familia. O sea, ya la composición de las inversiones va cambiando. Si antes eran discotecas, pubs, rock y todo eso, de la población más adulta, ¿qué va a ser? Más médicos, más hospitales. ¿Por qué? Porque las personas están más propensas a enfermarse, digamos así, ¿no? O tienen mucho más cuidado de su salud a una cierta edad que una edad juvenil. Cuando uno está juvenil, bueno, se tira sus traguitos y no se cuida mucho, pero ya a una edad mayor ya no, ¿no? O sea, se cuida más, etcétera, ¿no? Eso es lo social. Como verán, eso afecta a las inversiones empresariales, ¿no? Bien, ahora vayamos a la parte económica. Ya, de ahí, de lado institucional, lo social, bueno, en lo económico tenemos lo siguiente. Tenemos indicadores macro, PBI, tipo de cambio, tasa de interés e inflación. El PBI, ¿qué podemos decir? Varias cosas. El PBI es un medidor de la riqueza y algunos dicen del bienestar. Bueno, el PBI si me dice, está creciendo. Bueno, me da a mí, como inversionista, la impresión de que a esa economía le está yendo bien. Y si le va bien en todo sentido, no solamente en lo institucional, social, sino que la gente va a estar mucho mejor y va a tener mayores niveles de adquisición de bienes y servicios. Eso se traduce en mayores ganancias. Mayor poder adquisitivo se traduce en mayores niveles de producción, por tanto, mayores niveles de inversión, porque para producir más tienes que invertir más. En cambio, si el PBI baja, o sea, si los niveles de PBI son bajos, entonces yo puedo concluir, bueno, esta economía no le va tan bien. Entonces no puedo realizar grandes inversiones sabiendo que el poder adquisitivo, su nivel de riqueza es bajo. Bajo riqueza, bajas ventas, baja producción, baja inversión. Entonces eso, el PBI indica mucho. No todo, pero bastante. Vamos al tipo de cambio. El tipo de cambio es un indicador de lo siguiente. Si las inversiones vienen del extranjero, el tipo de cambio es fundamental para ellos. Porque ellos dirán, yo traigo dólares al país, con mis dólares vengo, lo cambio y me conviene un tipo de cambio alto, que me paguen más por los dólares que traigo. Tipo de cambio alto, más soles. Tipo de cambio bajo, menos soles. Con menos soles, compro menos. O sea, compro menos, puede decir, contrato menos trabajadores, contrato o compro menos materia prima, ¿no? Contrato menos máquina o alquilo menos máquina, porque mis dólares no valen tanto. Pero si el tipo de cambio es alto, obviamente, pues tiene más soles para contratar y tiene mayores posibilidades de comprar, por tanto su capacidad de compra aumenta. Esto está muy bien para las inversiones extranjeras, que es una clave en la inversión empresarial. Si las inversiones vienen de afuera y usan dólares, le conviene tipo de cambio alto. Tipo de cambio alto, mayores niveles de inversión de tipo extranjero. O por lo menos les favorece. Estarían mucho más propensos a invertir sabiendo que el tipo de cambio es alto. Pero ese tipo de cambio alto para inversiones nacionales es al revés, porque muchas de las inversiones nacionales no necesariamente lo compra todo en el país de origen. Hay ciertos insumos
que no lo hacen en el país. Hay ciertas máquinas que no se hacen en el país. Si va a invertir en el país, va a tener que traer insumos, va a tener que traer máquinas. Y si vienen profesionales de afuera, va a tener que pagarle en dólares. Entonces, no le va a convenir un tipo de cambio alto. Es al revés, le corresponde un tipo de cambio bajo. Mientras más bajo sea el tipo de cambio, menos costoso es para las inversiones empresariales comprar máquinas, equipo, herramientas, contratar trabajadores de afuera, comprar insumos, porque eso significa mayor competitividad, menor costo, mayor competitividad, mayor productividad, más trabajadores, más insumos, produzco más, puedo vender más. Entonces, para las inversiones nacionales le conviene un tipo de cambio bajo, para las inversiones extranjeras le conviene un tipo de cambio alto, ¿no? Entonces, esos son medidores del criterio de invertir. Tasa de interés. La tasa de interés sería algo así como el precio o el costo de oportunidad de la inversión. Por ejemplo, yo me endeudo y necesito saber cuánto cuesta esa deuda. Entonces me voy a la tasa de interés. La tasa de interés viene a ser el pago adicional a un capital usado. Yo revuelvo el capital, me endeudé con 1.000.000 y tengo que, aparte de devolver el dinero del millón, tengo que devolver una tasa, un monto de intereses. Si es 10% de 1.000.000, tengo que devolver 100.000. O sea, aparte del millón, tengo que agregarle 100.000. Todas las empresas que quieren invertir con fuentes nacionales, o sea, se valen de la tasa de interés, prefieren la tasa de interés baja. Mientras más baja sea la tasa de interés, mayor proclividad a invertir más. Significa que el dinero es barato. Si en cambio la tasa de interés sube, entonces sube el costo del dinero y mi inversión saldrá más cara. Si es que me voy a endeudar para comprar máquinas, insumos, contratar trabajadores. Entonces siempre va a haber una tendencia a menores tasas de interés, mayor inversión. A mayores tasas de interés, menor inversión. Ese es el juego en la tasa de interés para los que invierten en producción. Y por último, la inflación. Otro criterio para invertir es, me fijo en la economía y me fijo en la inflación. ¿Qué viene a ser la inflación? La inflación viene a ser la pérdida de poder adquisitivo. Mientras más alta la inflación, más pérdida hay de parte del poseedor de dinero. Eso, ¿qué le indica al inversionista? Ah, si hay mucha inflación, no van a estar bien mis clientes. Mis clientes me compran cuando los precios no son caros, sino baratos. Y la inflación lo que hace es subir precios. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, pareciera ser buen negocio, pero a largo plazo, como sube todo, también suben los costos. Recuerden que no suben solamente los precios de los bienes finales, también sube la mano de obra, sube la energía eléctrica, sube la materia prima, sube las máquinas. Entonces, estás hablando de todos los precios de la economía. Eso hace perder poder adquisitivo tanto a sus clientes como para ellos. Tal vez a corto plazo sea algo importante, ¿no? Que suba algo de inflación, pero para los bienes finales, no para los costos de producción. Entonces, este ha sido el resumen de los factores claves de la inversión empresarial. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo está claro? Todo claro. Bueno, seguimos para adelante. Vamos con la siguiente lámina y aquí está graficada la oferta y la demanda de los recursos nacionales. Vamos a ver. El mercado de recurso natural, como ustedes lo ven, tiene una línea perpendicular que es la O de oferta y luego vienen sucesivas curvas de demanda que es la de A, de B y de C. Lo que quiere decir aquí es que los recursos naturales en cuanto a la oferta se mantienen estáticas. ¿Por qué razón? La siguiente. Los terrenos, que es un recurso natural,
terrenos para construir edificios, viviendas, haciendas, clubes, etcétera, varían su precio no porque haya más oferta de terreno o haya menos oferta de terreno. En realidad el terreno puede ser el mismo, pero digamos, el precio de esta puede variar. ¿Y en qué sentido puede variar? Porque hay mayor demanda o menor demanda. O sea, un mismo tamaño de terreno puede tener diferentes precios según cómo vaya desarrollándose el ambiente institucional, social o económico. Un terreno puede costar ahora 100 soles el metro cuadrado y dentro de 5 años estará 1000 soles el metro cuadrado. ¿Qué? O sea, quiere decir que porque ahora cuesta 1000 soles y antes costaba 100 soles, ahora porque cuesta 1000 hay más terreno, o sea, el terreno ha crecido y por tanto cuesta más, no, el terreno es el mismo. Igual es en la oferta de, por ejemplo, minerales. Los minerales son fijos. O sea, sabemos que hay ciertas toneladas de oro, ciertas toneladas probadas, todavía le ponen así, probadas de cobre, que le dicen son las reservas. Y pueden pasar décadas y décadas y décadas y y esa cantidad de reservas de oro, de plata, de cobre, de petróleo, de gas, de zinc, de metales raros, van a seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿qué está variando? Está variando la cantidad ofrecida de hidrocarburos. O sea, cada año la tierra se va haciendo cada vez más grande y por tanto las reservas van creciendo. Cada vez los terrenos van haciendo más grandes. Hace que la oferta vaya cambiando y no sea una curva perpendicular, sino sea inclinada hacia la derecha. ¿Es que todos los años crecen los terrenos o los terrenos se quedan de un solo tamaño? Es por eso que la X es de cantidad fija, es cantidad finita, no es cantidad infinita. No es que hay cantidad infinita de terrenos, todos tienen una cantidad fija, no hay una cantidad infinita de hidrocarburos, no hay una cantidad infinita de oro, no hay una cantidad infinita, porque si no sería inclinada la curva. Entonces, ¿qué hace cambiar si no es la oferta? Ahí es donde entra lo que acabamos hace un rato de señalar. Es por la inversión privada. La demanda en el mercado de recursos natural lo tienen las empresas. Las empresas son las que demandan recursos naturales. La gente demanda productos terminados. La gente no compra árboles, compra muebles. La gente no compra vacas, compran leche. La gente no compra libros, en realidad libros como producto final, sino compran enseñanza. Entonces es la demanda, y la demanda, ya saben, depende de tres factores grandes: institucional, social y económico. Si todas las condiciones naturales, todas las condiciones institucionales, económicas y sociales son positivas, entonces la demanda A pasará a la demanda B o la demanda B pasará a la C. O sea, mayores niveles de inversión. Entonces, si la demanda sube y dado la misma cantidad de oferta, sin variar su cantidad, entonces el precio A se va a convertir en precio B. O sea, quiere decir, va a aumentar su precio, va a aumentar la renta, y ahí viene la palabra renta. Para este mercado de recurso natural, la renta viene a ser el equivalente a precio. Cuando dice, ¿cuánto me rentas tu predio agrícola? ¿Cuánto me rentas tu yacimiento de cobre? ¿Cuánto me rentas ese paisaje natural? Me estoy refiriendo a cuánto es el precio de ese recurso. Entonces, lo que hace cambiar el precio de un mineral es su demanda.
Y esto me da pie a lo siguiente. Los precios, como verán aquí, en un condominio en Tokio, Milán, Nueva York, Frankfurt, París, Londres, Madrid, van variando. En Tokio, un condominio de 2 cuartos vale 1.000.000, casi 300.000. En Milán, 850.000. En New York, medio millón. En Frankfurt, cerca de medio millón. París, 360.000. Londres, 350.000. Madrid, 180.000. ¿Qué lo hace diferente siendo el terreno donde se asienta el condominio, el terreno, el recurso natural, donde se asienta el edificio, el condominio? Es lo mismo, es la misma tierra. ¿O creen que la tierra de Tokio, sobre el cual se plantan ahí las columnas, son diferentes a la tierra de Milán, la tierra? ¿O qué tiene la tierra de Tokio? ¿Tiene algo especial? ¿El suelo tiene algo especial que la de Milán? ¿Que la de New York? ¿Que la de Frankfurt? ¿Qué cosa hace que en Tokio cueste más un condominio que en Milán? A ver, opinen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué en Tokio vale más que en Milán? Podría influenciar algunas condiciones naturales, ¿no? Por ejemplo, si es más susceptible a terremotos, la ingeniería, la edificación tiene que ser distinta, ¿no? Con otros parámetros. Eso podría incrementar algunos costos, pero en la construcción, ¿no? No del terreno. Ajá. Y en el caso de Milán, ¿por qué cuesta menos? Podría ser demanda también. Por eso que cuando la gente compra un condominio en Tokio, ¿por qué paga esa cantidad? ¿Qué hay en Tokio que no tenga Milán o qué tiene Milán que no tenga Tokio? ¿Por qué en Milán yo pago 850.000 y me voy a Tokio y pago más? ¿Qué tiene de especial Tokio? ¿Qué tiene de especial New York? ¿Qué tiene de especial para yo estar pagando? ¿Cuánto cree que cuesta un condominio de 2 cuartos en el centro de Lima? Mm, Unos 100, 120 mil dólares. Sí, 120.000 dólares, 100.000, no sé. ¿Y por qué tan poco? ¿Por qué no 1.000.000? ¿Por qué la demanda es mayor en Tokio? Porque se entiende que al incrementarse la demanda hace que suban los precios, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene Tokio que no tiene el centro de Lima? Mm, No lo sé, nivel de comodidad de repente, que se pueda pensar, o mayor nivel adquisitivo. ¿Se acuerdan de esto? La justicia, la seguridad, los derechos de propiedad, el ambiente político en Tokio es igual que en Milán. El tema de la migración e inmigración, la tasa de natalidad y mortalidad, el PBI, el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación, ¿es igual en Milán que en Tokio? ¿O New York o el centro de Lima? ¿Notan la diferencia o no? ¿Es el mismo o no es el mismo? ¿O es diferente? ¿La seguridad en Tokio es la misma que la seguridad en Milán? Ah, distinto, dice Sebastián. ¿La propiedad privada es más segura en Tokio que en Lima? ¿Es más seguro que en Milán, que es más seguro que en Nueva York? No es igual. Justicia igual.
Si todos los factores institucionales fueran iguales en todos esos países, no debería haber diferencias de precios. Porque hay mucho más demanda en Tokio por un espacio que en Milán. ¿Y por qué? Porque han evaluado a los inversionistas que los niveles de justicia, seguridad, derecho de propiedad, migración, inmigración, tasa de natalidad y mortalidad son comparativamente para el inversionista eficiente, eficaz, mejor, etc. Por eso mayor demanda. Por ejemplo, si tú vives en Tokio, te sientas en un pub, conversas con una persona, a lo mejor estás conversando con el hijo del dueño de Toyota, ahí, en Tokio. Y si tú te vas al centro de Lima, a un pub, te sientas y conversas con un tipo, ¿hijo de quién puede ser él? ¿Mm? ¿Del dueño de Toyota? O sea, ¿el ambiente institucional acaso es el mismo? Entonces eso hace que cambie las perspectivas de inversión, ¿no? Porque te das cuenta que en Tokio, pues, los derechos de propiedad son mucho más seguros que en Milán, mucho más seguros que en Nueva York, en Frankfurt. O sea, hay muchas variables de estas que están aquí. Incluso la migración, las tasas son mayores de inmigración en Tokio que en Milán, ¿no es cierto? Ahí hay más población, la densidad poblacional es mucho más fuerte, igual que la tasa de natalidad y mortalidad. Y encima el PBI, el tipo de cambio, y todo mucho. O sea, hay muchas variables que están jugando a favor de Tokio y no del resto de ciudades, ¿no? Por eso la diferencia de precios. Entonces, ¿qué podemos concluir de este mercado de recursos naturales? Si vamos a hablar de mercado de recursos naturales, estamos hablando de mercados libres, ¿ah? Ojo. Un mercado es rígido por el lado de la oferta, más no por el lado de la demanda, donde hay factores que contribuyen a su precio, ¿no? Pero van subiendo, van bajando. Los precios informan, los precios es la renta. La palabra renta se usa para recursos naturales, donde ahí se estipula cómo debe ser utilizado, ¿no? Cuando hay precios altos, obviamente lo que buscan es más inversión. Las inversiones se dirigen donde los precios están altos, no donde los precios están bajos. Porque el indicador precio alto significa grado de escasez. Las inversiones se realizan donde hay precios altos, no donde hay precios bajos. Precios bajos hay menores margen de ganancia. Precios altos hay mayores niveles de ganar más. Entonces ahí tenemos caso de Tokio, ¿no? País, ciudad bastante densa, bastante concurrida, adelantado en ciertos aspectos productivos, lo cual genera incentivos para invertir más, ¿no? Entonces, ese es uno de los mercados que examinan los empresarios e invierten los empresarios antes de decidirse involucrarse en un riesgo de negocio. Siempre va a buscar esos factores institucionales, sociales y económicos. Vamos al siguiente mercado, que es el mercado laboral. Vamos a ver a continuación el laboral. Ya, ahorita conecto. Ahí va el laboral. En el laboral, igual, vamos a ver que la mano de obra se ve afectado por estos tres factores clave: institucional, social y económico. A diferencia del mercado de recursos naturales, este mercado tiene esta suerte de curva de oferta. Recuerden, la demanda en el mercado factorial la constituyen los empresarios y sus inversiones. Y la oferta
del factor de la producción, cualquiera que sea, recurso natural o mano de obra, son de los dueños de estos factores de la producción. El dueño de la mano de obra es el trabajador y él es el que ofrece mano de obra. No es la empresa la que ofrece mano de obra. La empresa demanda mano de obra. La empresa demanda mano de obra y el trabajador ofrece mano de obra. ¿Notan la diferencia? La gente de la calle piensa que las empresas ofrecen trabajo, no, demandan. El que ofrece es el trabajador. ¿Y cómo se prueba eso? Por la ley de la oferta. La ley de la oferta dice, si a mí me pagan más, yo trabajo más horas. Si a mí me pagan menos, trabajo menos horas. En cambio, las empresas piensan distinto. Los que van a pagar por mano de obra dicen, si a mí me rebaja el precio de la hora de trabajo, yo lo contrato por más horas de trabajo. Pero si me incrementa el precio de la hora de trabajo, yo contrato menos horas o menos unidades laborales de mano de obra. Mientras el trabajador pide un aumento, el empresario pide rebaja. Entonces, en la negociación, en un mercado libre, llegan a ponerse de acuerdo cuál es el sueldo de equilibrio. El sueldo es el precio. Para no decir precio, pues no podemos confundir con los precios de los bienes y servicios, por eso decimos los sueldos. El sueldo de equilibrio sería en la negociación, por un lado el trabajador que piensa cobrar más y por el otro lado la empresa que empieza a pagar menos. Entre menos y más se ponen de acuerdo. Un sueldo y una cantidad de horas trabajador necesarias. En un mercado libre, la cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de empresas no es tan amplia. En un mercado intervenido como el que tenemos en el Perú, la cantidad de trabajadores es bastante amplia en relación a la cantidad de empresas formales que hay en el mercado. Por eso el 75% de la mano de obra en el Perú está en el mercado informal, por esas regulaciones laborales. Y pocas empresas formales contratan trabajadores formalmente, que es el 25%. O sea, son 16 millones de personas en edad para trabajar. El 75% de esos 16 millones, que son más o menos 9 millones y tantos, son trabajadores informales, o sea, no cumplen las 8 horas, no tienen beneficios sociales, no tienen CTS, no tienen gratificación, no tienen. En los mercados intervenidos ocurre eso. Los salarios, los sueldos, forman parte de las inversiones empresariales en conjunto con los bienes en proceso, es decir, las máquinas, equipos y herramientas, la renta, que viene a ser el precio de la materia prima, el pago del capital, que es CAP, y una parte de los gastos empresariales son los salarios. La combinación de esos cuatro factores de la producción da origen a esos ingresos que la empresa espera obtener. Ustedes saben que Marx, en su libro de Capital, decía que la riqueza, o sea, los ingresos traducidos en bienes y servicios, o sea, los bienes traducidos en riqueza, vendría a ser la multiplicación de la cantidad por el precio. Eso dice que era causado por los salarios, o sea, por el pago del trabajador. O sea, que decía, la riqueza la produce el trabajador. Por tanto, si un trabajador le pagan 10 soles y el empresario lo vende el producto del esfuerzo del trabajador,
lo vende a 15, es que le ha robado 5. Fíjese, ¿ah? Tiene ese razonamiento de Marx. Si un empresario vende a 15 algo que le costó, que le pagó al trabajador 10, entonces le ha robado 5, dice así, porque todo depende del trabajador. Y en este realismo económico nos dice que no, el salario es una parte de la inversión. La renta de la materia prima, las máquinas, las herramientas y lo que se llama bienes en proceso son lo que hacen los bienes y servicios que se transforman en ingresos. Entonces, cuando hay un desplazamiento de una curva de demanda, es decir, cuando las empresas empiezan a demandar más horas laborales, dada la misma oferta laboral, hay una tendencia a que el salario promedio suba. O sea, acá estamos hablando más empresas dispuestas a contratar más trabajadores ocasiona que el salario suba. En esta gráfica, ¿cómo pueden interpretarla? Ponga así la gráfica, porque si en un momento se chocan con una gráfica, ya más o menos saben cómo interpretar. ¿Cómo interpretarían eso? Bueno, ahí lo que está diciendo la gráfica, recuerden, la S es oferta y la D es de demanda. Acá está diciendo el número o la cantidad de trabajadores está aumentando. Pero si las empresas no quieren contratar más, dada esa condición de que la aumenta la oferta y la demanda queda igual, ¿qué va a pasar con los sueldos y salarios? Se aumenta la oferta y se queda la demanda igual. Lo que te dice la gráfica es de doble 2 disminuye a de doble 1. O sea, está en inglés eso, es wage en inglés. Significa que los sueldos y salarios bajan. ¿Producto de qué? Muchos trabajadores, pocas empresas listas para contratar. O sea, es lo contrario a lo que estaba acá. Acá muchas empresas dispuestas a contratar y pocos trabajadores dispuestos a trabajar. ¿Qué ocurre? Entonces el salario promedio sube. En este caso, baja. O sea, lo que quiere decir esto es que hay mucho juego entre la oferta y la demanda. Cuando los mercados laborales son flexibles, puede ocurrir ambas cosas. Puede ocurrir que la demanda suba, como puede ocurrir que la oferta también suba o puede bajar, porque es flexible, o sea, se puede mover. Pero ¿qué ocurre con el actual mercado laboral? Es inflexible. ¿Qué es inflexible? ¿La oferta o la demanda? Dadas las leyes de protección laboral. A ver, intuyan.
¿Qué creen por dónde está la norma? ¿A quién protege más? ¿Al trabajador o al empleador? ¿Qué hace inflexible? ¿Lo que va a ser el empleador o lo que va a ser el trabajador? ¿Dónde está la inflexibilidad? En el empleador. Exacto. Entonces la curva de oferta es la que menos se va a mover. O sea, ahí no hay forma de que la empresa se movilice. Esas son las leyes. La ley le reduce el espacio de negociación al empresario, al empleador. Entonces, ahí hay una conclusión interesante que podemos ir cerrando. Primero, en el mercado libre no hay desempleo involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que es desempleado es porque lo quiere ser. O sea, alguien que se dedica a estudiar no quiere trabajar. Ese es un desempleo voluntario. El que quiere trabajar encuentra trabajo. Ustedes saben que los veranos en países desarrollados como Estados Unidos, los chicos que salen de la universidad lo primero que hacen es trabajar durante los meses de verano para juntar un poco de dinero. ¿Y encuentran trabajo dónde? En las comidas rápidas. O sea, en ese momento, las comidas rápidas, o sea, las cadenas estas, contratan porque justamente como salen muchos, entonces mucha oferta laboral hace que el precio por hora de creo que $14 cae a 8 o a $9 por hora. Muchos chicos quieren trabajar. La oferta supera la demanda y cae el precio de la hora de la mano de obra. Dos, la oferta laboral depende pues del número de trabajadores de edad, o sea, número de personas en edad para trabajar. Bueno, acá en el Perú lo asumen desde los 14 años legalmente, ¿no? Población económicamente activa. La demanda laboral la constituyen los empresarios. Ellos son los que compran, contratan mano de obra. Así que el aumento o la disminución depende de los sueldos y salarios. Más pagan, más trabajo. Menos pago, menos trabajo. Y como dije, el desempleo solamente funciona cuando hay control. Cuando no hay control, no hay desempleo. Porque realmente el desempleo es por algo voluntario, no es por algo involuntario, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí sobre el particular? ¿Todo bien? A ver, Pierre, a Sí, ver, una pregunta. sí. Con todo lo que explicaba, no podía evitar pensar en las opciones que tenemos ahora, ¿no? Que tiene el país, ¿no? Ya. Y vemos que mientras hay mayor control, es peor, ¿no? Es menos, incluso afecta a los puestos de trabajo, poder adquisitivo y esas cosas, ¿no? Ujú, ¿Cómo, frente a ese escenario, posible escenario, ¿no? ¿Qué se ujú. puede hacer? ¿Qué esperar? ¿Cómo manejarlo? O sea, ¿tú te refieres qué hacer como una persona observadora o qué hacer frente a una persona con ánimo de accionar políticamente? Bueno, como accionar políticamente, ¿no? Pero Ah, uno va a estar ok. supeditado digamos, a las autoridades también, ¿no? Ujú. A las Bueno, decisiones también, ¿no? bueno, aquí obviamente el accionar político es la única fórmula capaz de hacer cambios, ¿no? No hay cambios sin política. Ujú. De hecho, tienes que hacer política para generar el cambio. Y para eso se presentan programas. O sea, la política cambia por programas. ¿Y quiénes los cambian? Los partidos. O sea, para accionar políticamente uno tiene que tener espacios. O sea, tienes que ser una fuerza política organizada, en el cual te conviertas en una especie de gabinete en la sombra, o lo que le llamamos, o que también se le puede llamar oposición. ¿Qué hace una oposición? Una oposición responsable. Le dice al gobierno
que por esa ruta debe ir, porque por la otra se puede equivocar. Entonces, si ya tú estás viendo, y el gobierno también, de que hay un problema de desempleo alto, 9-10% es alto por si acaso. Mira, a ver, el desempleo como tal no es un problema. O sea, el libre mercado genera desempleo, pero pequeñito, de 1 o 2%. ¿Producto de qué? De cómo hay cambios de gusto, preferencia, entonces las empresas a veces no se adaptan muy rápidamente, porque a veces las inversiones al cambiar toma su tiempo, madura el proyecto, entonces a veces le toma un año y medio, hasta que ya la tecnología va desarrollando nuevas demandas, va atendiendo a las nuevas demandas de manera mejor de la que hacía antes. Entonces hay un desplazamiento de trabajadores de un lado a otro, o sea, se cierra esta industria y se abre esta. Bueno, ese es un lapso de tiempo en el cual la gente se desajusta, en un momento no encuentra empleo, pero luego lo encuentra en el otro. Eso es aceptable, 1 o 2%, pero 9, no, pues 9 ya son como, digamos, 3 o 4 veces más de lo normal. Entonces tú le tienes que decir al gobierno, como fuerza política, decirle, mire, usted está obrando mal en este sentido. Usted tiene 3 veces más de lo permitido. Tiene usted millones de personas que no encuentran empleo porque lo buscan y no lo encuentran. No es involuntario. El problema es que tiene que decidir llevar ingresos a su hogar. Entonces, nosotros planteamos este tipo de medida, este tipo de programa. Porque no hay otra forma, no lo van a hacer, al menos si tú estás pensando que lo va a hacer alguien que no es liberal y lo va a hacer en nombre tuyo, pues no vas a esperar muchos resultados al respecto. Tal vez mantenga el status quo como está. Y a veces lo que se necesita son cambios verdaderos, cambios reales, ¿no? Entonces tienes que plantear, acá se necesita el mercado libre. Acá se necesita que la oferta y la demanda puedan encontrar sus cauces correctos, justos, porque todo precio es justo, salvo por intervención ya deja de ser justo. Y estos precios, estos sueldos y salarios que se pagan a nivel de mercado van a resolver el problema de desempleo. O sea, nadie debería estar sin desempleo, porque el desempleo, o mejor dicho, el pleno empleo, debería existir en un mercado libre. Pero no existe el mercado libre porque sus medidas, sus leyes, complican que la oferta encuentre su demanda. O sea, el trabajador encuentra a la empresa como una salida para tener ingresos. Entonces hay que abolir leyes, hay que derogar leyes. Pero esto es una reforma laboral dentro de una reforma económica. Tal vez ni siquiera la reforma laboral sea la solución, sino que hay que acompañarla con otras reformas que permitan dinamizar los mercados, tanto para la empresa como para los trabajadores, tanto para las inversiones como para los ahorristas. Y hay que esperar que este mercado laboral crezca en la medida que crezcan los mercados, porque de nada sirve que tengas un mercado flexible, pero no tienes el mercado de los recursos naturales, el mercado de capital, el mercado empresarial liberalizados. O sea, tienes solamente un mercado, pero el resto están regulados y controlados. Entonces, no es efectivo una medida aislada. La medida tiene que ser en conjunto, tiene que estar amarrada para que funcione como un todo, no por una parte del todo, porque si tú liberalizas una parte del todo y el resto del todo lo dejas igual, no va a funcionar, porque todas son partes de un todo. No, no es que el todo funciona de manera aislada, o perdón, la parte no funciona de manera aislada del todo, no, la parte aislada funciona dentro del todo. El todo es el que hay que arreglar. O sea, te darás cuenta que no es tan fácil, porque piensan algunos que ya con solamente liberalizar mercado laboral, flexibilizar, ya se arregló el asunto. No, hay que hacer muchas cosas dentro de esas reformas, la laboral. Hay muchas reformas del mercado, así como hay la reforma laboral, y eso también va amarrado con el mercado de las pensiones. Así también va amarrado con el mercado empresarial, que anda muy regulado. Entonces, el que hace empresas se puede notar que sus controles son pues desde la municipalidad, desde la ministerial,
que hace que no camine bien los negocios porque andan también sobretributados y sobreregulados. Entonces no tiene mercados, no tiene espacios de desarrollo porque esos mercados también están controlados, regulados y poco espacio de libertad. Y por supuesto, donde hay libertad hay mayores inversiones. Entonces a ese espacio también hay que abrirle un libre mercado para que las inversiones fluyan. Y como hemos visto hace un momento, para que las inversiones fluyan, ¿qué tiene que existir? Esos tres grandes factores claves: lo institucional, lo social y lo económico. O sea, las inversiones no llegan porque simplemente exista mercado libre laboral. No, llega porque dice, a ver, ¿cómo está funcionando la justicia en el Perú? A ver, ¿cómo está funcionando los derechos de propiedad? A ver, ¿cómo está funcionando el ambiente político? ¿Los presidentes terminan su mandato? ¿Cumple con la Constitución? ¿Cumple con las leyes? ¿Hay instituciones que se respetan? Entonces, como verás, son parte de un rompecabezas que todo tiene que encajar, ¿no? Por eso no hay soluciones fáciles. Si fuera fácil, hace tiempo ya se hubiera solucionado esto, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el mercado de capitales. Este mercado de capitales, vamos a ver a continuación, es la puerta de entrada de la macro y con la micro. O sea, hay dos. Hay una conexión en el mercado de capitales que te da con las empresas, los negocios, los trabajadores. Y ese mismo mercado de capitales te abre la puerta para otro, otra forma de ver la economía, que es con la macroeconomía, la tasa de interés, el banco central, el dinero, los bienes de capital y todo eso. De eso hay una puerta que te abre con la micro y la macroeconomía. ¿Ya? Vamos a examinar eso. A ver, igual este mercado, el del capital, que vamos a ver a continuación, tiene también esa misma influencia de estas tres variables claves: social, el institucional y el económico. Ahora bien, ¿qué cosa es capital? Entiéndase como capital cualquier elemento tangible e intangible que ayude a reducir el esfuerzo físico del individuo. ¿Qué cosa es el tangible? Máquinas, equipos, herramientas, dispositivos. ¿Qué es lo intangible? Lo intangible es propiedad intelectual, marcas, franquicias, software, métodos de producción, secreto industrial, derechos de autor sobre determinados eh, procedimientos, etcétera. Eh, a ver, un ejemplo. Si yo me refiero al tangible, va a ser capital el que me reduzca el esfuerzo humano. Por ejemplo, yo quiero cortar un árbol de cedro en Madre de Dios. Y esos árboles tienen más o menos 10 metros de diámetro. ¿Ya? Es bastante alto y además es un árbol bastante grande y ancho. El capital adecuado sería cortarlo con una motosierra. Lo que no es capital es cortarlo con un cuchillo de cocina. Todo lo que me ayuda a reducir el esfuerzo humano, yo lo llamaré capital. Motosierra sería el elemento tangible. El elemento intangible es, por ejemplo, las marcas. Yo puedo crear mi propia marca de polo, de curso, de, eh, de enseñanza, o sea, marca. Ahora, me puede llevar más esfuerzo creándolo uno propio
que comprando o alquilando a un tercero, por ejemplo. Eh, Más rápido para mí sería vender un curso con la UPC que vender un curso con mi nombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la marca UPC tiene más fuerza de reconocimiento en la mente de la gente que yo si me pongo a vender mi marca José Luis Tapia. Me voy a demorar más, me va a tomar más tiempo, pero mi idea es ganar más en el corto tiempo. Entonces compro o alquilo la marca. Ese es el intangible, ¿no? Las marcas, los negocios, las franquicias, las comidas rápidas que ustedes observan, ¿no? La comida rápida, ahí tenemos al Chili's, tenemos al Fridays, o tenemos a Madame Tussauds, ¿no? Son franquicias. Yo puedo hacer mi negocio. Me pongo a hacer comida rápida hasta que lo haga franquicia. Pero me voy a tomar años hasta demostrar que ese negocio funciona. Años, hasta yo más o menos ver en qué punto ya está afinado el negocio y puedo transferir el negocio. Cuando yo pueda transferir, que otro lo pueda usar y pueda ganar, al igual como yo gané en cualquier lugar que lo ponga, entonces ya es franquiciable mi negocio. Pero eso me va a tomar tiempo. La otra es, yo quiero ganar dinero haciendo negocio. Entonces, ¿para qué voy a experimentar si yo puedo ahorrarme el tiempo y ganar en poco tiempo lo mismo que hubiera ganado en mucho tiempo? Compro la franquicia. Si me meto a comida rápida, compro la franquicia. Y ya me ahorro 5 o 6 años de esfuerzos. Eso es capital intangible. Y así como eso, también hay de la financiera. O sea, ¿para qué yo voy a ahorrar $500 mensuales para que luego de 100 meses tenga $50.000? Ahí me estoy ahorrando 100 meses de ahorros y de sacrificio, porque un ahorro también implica no consumir. Cuando esos $50.000 lo puedo pedir prestado, siempre que ofrezca las garantías necesarias de devolución, y me ahorro 100 meses de mi tiempo. Ahí tengo un capital financiero que me ahorra el esfuerzo de estar ahorrando y tiempos y todo lo que se implique el sacrificio. El capital tiene esa característica de ayudar a reducir el esfuerzo humano. Las máquinas, los equipos, las herramientas, las marcas, las franquicias, la software, el dinero y todo eso, ¿no? Así como para cada precio, en el caso del mercado de recursos natural, era la renta, es decir, cuánto me rentas tu predio agrícola, cuánto me rentas tu yacimiento minero. En el caso del capital, decimos al precio, le decimos al precio del dinero, le decimos tasa de interés. La oferta la constituye en el factor capital el que ahorra. No tiene que ser necesariamente ahorro de dinero, ¿ah? Porque ya hemos visto que el capital se puede expresar en tres cosas: físico, intelectual y financiero. Un ahorrista significa, en lugar de consumirme la herramienta en mi casa, la ahorro para fines productivos. Así como puedo ahorrarme el software en mi casa, la puedo utilizar para mi negocio. El software, me refiero a un Windows 10 para el negocio. Así como me puedo ahorrar la máquina cortadora de césped para mi casa, me la puedo ahorrar, es decir, no me lo consumo, si no lo tengo nuevecito y eso se lo voy a vender a alguien que lo necesite, que tenga un negocio de jardinería, eso es ahorro de un bien llamado para el negociante capital. Mientras tú los uses, va a ser bien de consumo. Mientras tú lo disfrutes, va a ser bien de consumo. Pero si tú te lo ahorras, si no lo utilizas, lo guardas, lo puedes vender a alguien que lo quiere utilizar con fines de inversión. Recuerden que inversión es el gasto empresarial. Y ese es la empresa. La empresa es la que realiza las inversiones en cuatro factores que hemos señalado: recurso natural, mano de obra, capital y el talento empresarial. El que estamos hablando es el capital, así que la empresa también compra capital, demanda capital y eso se llama inversión.
Así que entre el ahorrista y el inversionista se ponen de acuerdo en una tasa de interés, que es el TI que ustedes ven ahí. El TI es la tasa de interés de mercado con una cantidad X de ahorro que es igual a inversión. Entonces TI es igual a X. STI y es igual a X es un arreglo de mercado, es un contrato, es la puerta de entrada para las políticas monetarias. O sea, ya repito, el capital tiene tres variantes: capital físico, capital intelectual y el capital financiero. ¿Dónde está la puerta de entrada? En el capital financiero. Cuando el bien financiero, es decir, el producto financiero, el préstamo para comenzar, la puede alterar una oferta monetaria, que la puede ahí influir el Banco Central de Reserva, que puede influir que la cantidad de dinero con fines de capital financiero. O sea, la cantidad de dinero puede influir en la cantidad de un bien de capital de tipo financiero. O sea, las tasas de interés se ven afectadas por la cantidad de dinero que emite el Banco Central cuando te refieres a capital financiero. Por ejemplo, si va a haber una tasa de interés baja, el costo de adquisición de la materia prima, de las máquinas, de los talentos empresarial, te van a salir más barato. A mayor cantidad de dinero, menor es la tasa de interés. Pero si la tasa de interés se va a ver afectada por un banco central que más bien restringe la cantidad de dinero, las tasas de interés van a subir y te va a afectar el costo del capital. Entonces, si tú pides un préstamo al banco con una tasa de interés alta, la máquina te va a salir cara porque la vas a comprar con dinero prestado. Y así va a ser con la materia prima, y así va a ser. O sea, la tasa de interés tiene un grado de afectación en el costo de capital, sea intelectual o sea físico. Y habrá 4 instrumentos que te la afectarán ese costo del capital. ¿Cuáles son? Las que vamos a explicar en la parte segunda del curso. Ahorita estamos en la primera, ya estamos por terminar. Nos falta el mercado empresarial y terminamos. Pero les adelanto cuáles son estos. Son los siguientes. El primer instrumento es la emisión primaria, que viene a ser el dinero nuevo creado por el Banco Central cuando ve que hay mayor demanda de dinero de parte de los bancos. Segundo, la tasa de encaje, porcentaje de dinero que no se presta. Tercero, los certificados de depósitos, que son instrumentos del Banco Central con la finalidad de captar dinero de los bancos privados y le da a cambio un certificado. Y cuarto y último, lo que son la compra y venta de divisas. Esos son los 4 instrumentos de la política monetaria que afectan la oferta de dinero y que a su vez afectan la tasa de interés y que a su vez afectan el costo. Esto se explicará en mayor detalle la próxima parte del curso, que es la que tiene que ver con política monetaria. Entonces, en este mercado hemos evidenciado de manera muy superficial el vínculo entre la macro y microeconomía. Luego, el capital puede costar barato o caro dependiendo de la tasa de interés. O sea, una cosa puede costar barato, una máquina barata, en tanto que si utilizas el capital financiero prestado, te saldrá caro si la tasa de interés es alto y te saldrá barato si la tasa de interés es baja. Tasa de capitalización es una situación en que se encuentra el mercado cuando hay más capital por
habitante y eso hace más productivo la economía. Se dice que cuando una economía tiene más máquinas, más equipo, más herramientas financieras utilizadas como bien de capital, esa economía es mucho más productiva, más rica en términos de ingresos que una economía que vive del uso del esfuerzo físico como una solución de salida, ¿no? Como producción. Por ejemplo, la India, países como Bangladesh, países como están en la parte sur del Asia, también en el África, donde mucha producción es hecha a mano. O sea, son a puro músculo. No tienen máquinas modernas. Utilizan herramientas gastadas y se hace más difícil la producción de un bien o servicio. Sale la producción con mucho más horas hombre de lo que debería salir. Entonces, produce en mucho tiempo poco. En las economías donde la tasa de capitalización es alta, donde hay más máquina por persona, se produce mucho en poco tiempo. En las que tienen poca capitalización, se produce poco con mucho tiempo. Después hemos visto lo que es oferta de capital, referido a aquellas personas que no consumen lo que tienen y poseen, porque lo que le va a redituar en el largo plazo son bienes y servicios cada vez mayores. El ahorro es eso. El ahorro, ¿por qué ahorras? Porque el sacrificio del ahora se representa en bienes y servicios a futuro en más. O sea, el ahorro tiene ese componente de la tasa de interés. Es decir, yo tengo un ahorro previo porque sé que a futuro los bienes y servicios que yo voy a comprar son más que con el actual capital que yo poseo. Demanda de capital son lo que realizan las empresas, que es la inversión privada. Demanda dentro de los cuatro factores de la producción, el capital, entendido como ese elemento que le ayuda a reducir el esfuerzo humano. Y por último, la banca intermedia, el capital financiero, es decir, el ahorrista que tiene ahí un capital financiero o que tiene un bien de capital, que no necesariamente tiene que ser financiero, puede tener una máquina ahorrada y lo pone a disposición del mercado. Y la banca, si se trata de capital financiero, canaliza dicho ahorro en proyectos rentables. O sea, la banca se especializa en colocar dinero donde hay mayor rentabilidad. De eso se trata. Y le cobra al prestatario, le cobra las tasas de interés que correspondan. Le prestó, ahora tiene que devolver. Ok, vamos a llegar hasta aquí en el mercado de capitales y la próxima semana cerraremos la primera parte del curso con el mercado empresarial. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todo bien? A ver. Ok, por su parte, Sebastián, todo claro. ¿Sí? Ok, Joaquín dice todo claro. Bien, entonces vamos a cerrar nuestra sesión hoy día. Bien, entonces será hasta la próxima semana, el día miércoles 7 de la noche. Muchas gracias y dentro de unas horas quedará este enlace grabado para que usted lo descargue en el archivo y lo puedan guardar. Entonces, hasta luego, hasta la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Muchas gracias.